¿Qué momento empieza a grabar esto? Listo, ahora sí, colóquense presente, por favor. Muy bien, muchas gracias Vicente, Joaquín, Tayenú, Tamaura, bienvenida también, Miguel, el Seba, Benjamín, bienvenido, Vicente también. Bien, avísenle a los chiquillos ahí si tienen algún WhatsApp de curso, todo para los que hay algunos que quizás se niegan a levantarse. Yo sé que cuesta, yo sé que cuesta. Bien. Vamos a empezar a presentar la clase de hoy para no perder tiempo valioso. El tiempo avanza y no se detiene. Ustedes saben que la verdadera riqueza de la vida es el tiempo, porque si se ponen a fijar, los recursos preciosos, todo lo valioso en el mundo está ahí, está en algún lugar. Lo que yo necesito en realidad es tiempo para generar dinero o explotarlo. El único recurso que está, existe y nunca vuelve es el tiempo. Así que si hay algo más valioso que el dinero y el oro, es el tiempo, muchachos. De hecho, a uno no le pagan cuando tú trabajas. Ustedes van a trabajar más grandes, ¿cierto? Cuando a uno le pagan, no te pagan por el trabajo que haces. Bueno, en algunos casos sí, como los artistas o qué sé yo. Pero a uno por el general te pagan por horas de trabajo. Te pagan por el tiempo que tú estás ejerciendo esa labor. Interesante. Eso lo leí yo de un economista uruguayo que decía que la verdadera riqueza en este mundo, en esta vida, es el tiempo, porque tú ocupas el tiempo para algo y ese tiempo nunca más se recupera. Es algo que se ocupa una sola vez. Así que no pierdan el tiempo, muchachos. Cuando estén así tirados mirando el techo, piensen, algo tengo que hacer, estoy perdiendo el tiempo, estoy botando el recurso más valioso de la vida. Bueno, luego de ese análisis, No, dígame. pero si estuviera muerto, ¿de qué ayudaría el tiempo? No, pues que es el tema, pues Vicente. Ahí se te acaba ese recurso. Una vez que mueres, el tiempo se te agotó. ¿Me entiendes? Por eso es valioso, porque yo, a ver, me explico. Cada día que me levanto, cada cosa que hago, estoy ocupando tiempo. Tiempo que en la lógica de la física, ¿cierto? Valga la redundancia, el tiempo avanza y nunca para. No en la canción de Juan Gabriel, es el tiempo avanza y no se detiene, pero eso dice muy cierto, o sea, el tiempo avanza y nunca se detiene ni retrocede, ni se adelanta, siempre va a un ritmo. Y ese tiempo nunca vuelve, yo no lo vuelvo a recuperar, aunque lo haya estado ocupando leyendo el diario, sentado en el water, ¿cierto? Water, perdón el término. O haber estado, no sé, creando o aportando en algo muy importante, qué sé yo. La vida, claro, lo que pasa es que, ¿qué es la vida? La vida es el tiempo entre tu nacimiento y tu muerte, po. Eso es la vida. O sea, estamos hablando de lo lógico, estamos sacando lo afectivo, lo espiritual, por favor, ¿ya? Estamos hablando netamente como viendo el tiempo como un recurso. En ese caso, la vida es la porción de tiempo que tú tienes. La vida es el recurso más importante. En el fondo, la riqueza más importante que uno tiene como ser humano es tu tiempo y tu cuerpo, porque tu cuerpo es con lo que puedes hacer todo lo que haces dentro de tu vida y el tiempo es el recurso que tú ocupas para llevar a cabo tus propósitos, sea trabajar, estudiar, en fin. Bueno, luego de este momento filosófico previo a la clase, vamos a empezar con el tema de hoy, que es la cuestión social. ¿Ya? Escriba ahí en el título de su cuaderno,
La cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? La cuestión social suena como, la cuestión social. Bueno, tiene que ver un poco con un tema de, cuando hablamos de una cuestión, hablamos de un problema, ¿ya? La palabra cuestión existe, no es una palabra inventada. Cuando uno dice, la cuestión quiere decir el problema, ¿ya? Una cuestión es un problema, una interrogante, una... Cuando uno tiene esas dudas que te dan vuelta en la cabeza de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esas son las cuestiones. Y lo que vamos a ver hoy es un episodio de la historia social de Chile bastante oscuro, ¿ya? La cuestión social no solamente se va a dar en Chile, sino que es un fenómeno en general que se va a dar en todos los países occidentales que opten por un desarrollo de una economía liberal, o diciéndolo en otras palabras, con un desarrollo capitalista, ¿ya? Va a pasar en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, en fin, en muchos lugares va a haber problemas en las ciudades, digo problemas, porque en el fondo se va a tratar de que la gente del campo va a querer viajar a las ciudades, ciudades en las cuales recordemos, esto hay que asociarlo con la historia que hemos visto hasta ahora. Ya esto está ocurriendo paralelamente mientras nosotros vemos historias de los presidentes, los militares, las cosas que se hicieron, los edificios que se crearon. Paralelamente, la gente promedio, el bajo pueblo, el pueblo llano, como le quiera llamar, dígase campesinos, jornaleros, pequeños artesanos, vivían de esta forma, ¿ya? Condiciones que vamos a ver que son bastante precarias, que traen distintos problemas, en fin. Este fenómeno se da más que nada porque como las ciudades se están modernizando, en Chile sobre todo, se crean empleos. Ya necesita gente que haga aseo, que maneje cosas, en fin. Y la gente del campo va a ver esto como una tentativa. Digo, ¿por qué la gente del campo? Porque en el fondo, hoy en día, Chile, 2020, la mayoría de la población se concentra en centros urbanos, es decir, ciudades, ¿cierto? Y la minoría se encuentra en distintos lugares rurales, campos, pueblos, en fin. Antiguamente, dígase el primer siglo de Chile, el siglo XIX, ya 1800, la población estaba al revés. La mayoría vivía en el campo, porque recordemos que Chile es un país de producción agrícola, ya eso viene desde una tradición colonial, pero con este tema de la modernización, del haber ganado la guerra contra Perú y Bolivia, se invierte en Santiago, llegan los ferrocarriles, en fin, la gente va a empezar a ver las ciudades como un lugar al cual yo puedo irme a vivir. Y no va a ser poco, sino que va a ser la mayoría de la población. El tema es que va a llegar mucha gente a las ciudades. El tema es que van a sobrepoblar las ciudades en un comienzo. Ya Santiago no es la gran masa urbana que es hoy, con no sé cuántas comunas tiene Santiago, pero entre 30 y 50, por ahí, no conozco el número exacto, pero más de 30 comunas, ¿ya? Es gigante. Entonces, en ese tiempo, para que usted se haga la idea, ese Santiago del cual estamos hablando nosotros llegaba desde Vicuña Maquena hacia el poniente, hacia el oriente, hacia el poniente, hasta Estación Central, por ahí. Hacia el norte llegaría hasta Recoleta y hacia el sur llegaría, yo creo que hasta San Miguel, una cosa así. Más allá de eso lo dudo. Entonces, para que se haga una idea de que era un Chile que prácticamente es lo que hoy en día llamamos centro, ¿cierto? El centro. Y era mucho más pequeño. Entonces, la gente va a llegar en golpe, se va a sobrepoblar y con todos los problemas que la sobrepoblación trae consigo. Reflexionemos.
Estas son las calamidades que a casi todos nos toca, con el calor que sofoca, con las nefadas maldades, con las mismas enfermedades que nos han atormentado. El pueblo se ha agobiado y sumido en la indigencia, padeciendo sin clemencia lo que no es contado. ¿Por qué dicen lo que no es contado? Porque en el fondo, en ese tiempo, bueno, esto es un poema de Micaela Navarrete, de la poesía popular chilena, ¿ya? Después vamos a hablar de ese tema, o bueno, ustedes lo ven en el lenguaje también, ahí podríamos ver algo por ahí, o hacer algo con la profe. Volviendo al tema, lo que nos habla aquí un poco, lo que no es contado, porque en ese tiempo la historia, sobre todo las noticias, si hoy en día a veces se omiten temas importantes, en ese tiempo era peor, ¿ya? Hoy en día hay gente que se dedica a hacer historia social o denuncia social. En ese tiempo ni siquiera eso existía. Vamos a ver que este tiempo, si hoy en día hay reclamos por derechos laborales, por faltas, por precarizaciones, o sea, en este tiempo estamos hablando de la precarización máxima. Ya vamos a ver atrocidades realmente. Cuando aquí habla de calamidades, no está exagerando. Y eso es lamentable. Bien, aquí punto importante. Voy a ir resaltando lo que quieren tomar apuntes, ya para que vayan ahí tomando apuntes. Recuerde que puede opinar y interrumpir respetuosamente en cualquier momento. Bien, la cuestión social se define como el conjunto de problemas sociales. ¿Ya? Eso ahí para que usted quede claro. ¿Qué es la cuestión social? Un conjunto de problemas sociales. ¿Nosotros hoy en día estamos viviendo problemas sociales? Sí, ¿cierto? O sea, llegamos a este punto político, social, ciudadano, en fin, porque todo partió de una serie de problemas sociales, económicos, en fin, que llevaron a un punto álgido como este. Esto pasa constantemente, ya no es que hoy que tenemos mala suerte, justo a mí me tocó vivir esto. No, en realidad los procesos de cambios sociales son constantes y siempre están así. Ya hay momentos en que se agita un poco la cosa, vuelve después la tranquilidad. Es la linda historia de la humanidad. Problemas materiales y laborales que vivió en gran parte de la población de los sectores populares. O sea, la cuestión social afecta a las clases sociales más bajas. Ya creo que eso quede claro. A fines del siglo XVIII y principios del siglo XX, a causa de las desigualdades económicas profundizadas por la revolución industrial. También tiene que ver eso. O sea, si leemos solo lo que hemos destacado, la cuestión social se define como el conjunto de problemas sociales entre los sectores populares de la población a causa de las desigualdades económicas profundizadas por la revolución industrial. ¿Ya? Es lo que yo, en el fondo, esta es la introducción que yo acabo de explicar. ¿Ya? La gente del campo va a optar por viajar a la ciudad en busca de oportunidades laborales, porque como ahora hay maquinaria que operar, va a haber gente que se necesite que haga el aseo, mantención para la máquina, fabricar quizás distintas cosas. Recordemos que las máquinas en este tiempo no son como las máquinas que se ocupan ahora, ¿ya? Ahora todo es eléctrico, elegante, un botón, se programa todo y queda todo listo, ¿ya? Para este tiempo va a ser distinto. Los mismos ferrocarriles, en ese tiempo había que haber alguien que estuviera echando carbón al caldero para si había que ir más rápido o más lento. Se necesitaban más personas para operar, ¿ya? Hoy en día, gracias al avance tecnológico, computadores, inteligencias artificiales, bla, 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 toda la parafernalia tecnológica que existe hoy, las cosas son mucho más simples. En ese tiempo, claro, se necesitaba más mano de obra. El tema es que la infraestructura urbana, ya, la cantidad de casas, por así decirlo, no era la suficiente para tanta persona. Al mismo tiempo, es el proceso de politización de aquellos sectores que sufrirán para conseguir formas que alivien su subsistir. Claro, debido a las
precarias condiciones de vida, a la mala condición de la vida, al vivir, digamos, de una forma pésima, humillante, por así decirlo, es que se va a politizar este sector de la población. Las clases sociales más bajas van a empezar a politizarse en este tiempo y van a surgir corrientes intelectuales, filosóficas, políticas que apoyan a este sector de la población, que le otorga incluso teóricamente el poder, como el marxismo. ¿Ya? El marxismo, por ejemplo, explica que la historia, esto es muy resumido, es cíclica, ¿ya? Todo se va repitiendo constantemente y siempre hay una lucha de clases. Esta es la famosa lucha de clases. Ojo que yo quiero hacer un percance antes de explicar esto. El marxismo como filosofía, como materialismo, como corriente intelectual, en teoría no tendría nada que ver con el comunismo o el socialismo, porque el socialismo y el comunismo y los regímenes que se han llevado a cabo bajo esos tipos de economía son prácticamente la práctica de la teoría. ¿Se entiende? En cambio, hay distintas interpretaciones de esta forma de ver las cosas, ¿ya? El tema es que esta teoría plantea que es las clases sociales bajas tienen el deber de anteponerse a su opresor, ¿me entiende? Porque en fondo ellos son los que realmente producen la riqueza, el trabajador produce la riqueza, no el dueño de la empresa, y por ende tiene todo el derecho de administrar todo, ¿ya? En una entidad popular donde participe toda la gente. Eso muy resumido, ¿ya? Traté de resumirlo de una forma simple. Versus la teoría capitalista, ¿cierto? Que plantea en el fondo que la buena voluntad del empresario hace que el país se desarrolle, se cree tecnología, él da empleos para que la gente pueda subsistir y también surgir, ¿cierto? Y puedan vivir bajo una calidad de vida excelente, ¿cierto? Es lo que plantea también, por otro lado, el capitalismo. Ambas posturas tienen cosas de cierta, ambas cosas se han logrado en la vida real. Algunas con fracasos, algunas con éxito, en fin. Y ahí, dentro de ese tipo de teorías, donde se sigue peleando hasta el día de hoy entre los políticos, ¿ya? O sea, la política se basa en esa pelea teórica y en llevarlo a cabo. El centralismo, claro, lo que pasa es lo que usted habla de centralismo vendría siendo lo que surge después como la socialdemocracia, que en el fondo vendría siendo un Estado que cuida al pobre, que lo protege y que fomenta también la modernización del Estado, en fin, ¿ya? O sea, permite que haya gente que pueda mover su empresa, invertir, hacerse millonario, en fin, y a la vez protege con los impuestos que tendría que pagar esta gente millonaria, proteger a los que no tienen las mismas oportunidades o no le ha ido tan bien en la vida, en fin. Esa es como la idea de actualmente la política, eso es lo ideal a lo que se quiere llegar. Han habido puntos extremos en distintos lugares. Ya Estados Unidos en un momento fue demasiado liberal, demasiado liberal. Inglaterra también fue demasiado liberal en un momento. ¿Y para qué vamos a hablar, por ejemplo, de la Unión Soviética con el comunismo o con China? ¿Ya? China es una cosa rara, porque, por ejemplo, China tiene un Estado socialista muy centralizado que en el fondo restringe todas las libertades de las personas y una economía hacia afuera que es totalmente capitalista y tiene a la gente trabajando bajo muy bajos salarios, gana muy poco un chino versus lo que trabaja, ¿ya? En fin, este tema aquí llegamos al punto donde la vida ya se moderniza totalmente, aquí estamos muy cerca de nuestros años, entonces ya empezamos a hablar de cosas que perduran así tal cual hasta el día de hoy.
Seguimos. ¿Por qué se produce la cuestión social? ¿Cómo llegamos a esto? Se pregunta el Polo Ramírez en la tele. No. ¿Cómo llegamos a esto, cierto? ¿Cómo llegamos a este punto en que hoy, por qué hay tanta gente pasándolo tan mal y yo aquí tomando champán? Bueno, siempre va a haber caras duras por ahí. ¿Qué implica que tan solo los burgueses reciben los beneficios económicos mientras que los obreros se suman en la pobreza? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el dueño de la empresa se enriquece y el obrero se empobrece y se empobrece? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? La migración campo-ciudad, las ciudades no estaban preparadas para albergar, perdón, estoy aquí, ahí sí, para albergar una gran cantidad de población, por lo que sus habitantes se sumergen en condiciones de hacinamiento y precariedad. Cuento corto, la ciudad no estaba preparada para recibir tanta gente y la gente va a tener que vivir hacinada, va a tener que vivir todos juntos. Mucha gente en una sola habitación, mucha gente utilizando un puro baño. Eso va a generar condiciones higiénicas pésimas. Perdón, profe, tuve unos problemas con el internet. No se preocupe, Tomás. Siempre vale más tarde que nunca. Los trabajadores no contaban con leyes laborales que los protegieran de los abusos en sus puestos de trabajo. No habían leyes laborales que te protegieran de los abusos. Ya no existía, por ejemplo, la hora de colación, cosas tan que parecen lógicas, ya hoy en día para los trabajadores en ese tiempo no existían. Ya se trabajaba seguido, no había descanso, no había condiciones. Por ejemplo, no sé, pues hoy en día la gente que trabaja en la construcción, al tiro, Pablo, hoy en día la gente que trabaja en la construcción, por ejemplo, se le exige que se ponga su casco, que ocupe guante, los bototos con la punta dura, ¿cierto? Todas esas cosas que protegen tu cuerpo de las cosas que pueden llegar a pasar en tu trabajo, ¿ya? En ese tiempo no, po, a la vida nomás. Toma, ahí tiene el martillo, ahí tiene el taladro, póngale bueno, que le vaya bien. O se murió un obrero. Pucha, que lata, po. Una vacante por acá, así. Ni un respeto por la vida del trabajador. ¿Se entiende? Era un punto de precarización muy grande. ¿Y por qué se llega a esto? Bueno, por un punto tiene que ver porque había tanta gente y mucha gente estaba cesante. En el fondo yo tenía sobre oferta de trabajadores. Había mucha gente que quería acceder a un empleo. Entonces yo podía pagar una miseria y mantenerlo en pésimas condiciones porque en el fondo tenía una fila de personas desesperadas por trabajar. Y ese es el problema, eso se puede aplicar hasta el día de hoy. El tema es que hoy en día hay leyes que protegen a los trabajadores, no se puede llegar y pasar a llevar directamente, aunque hay algunos sinvergüenzas que ha habido casos, ¿cierto? Donde hay contratos truchos, en fin, no nos vamos a detener en eso. La corrupción lamentablemente es un virus importante en la sociedad y siempre ha existido y no sé, me da lata decir que siempre va a existir. Pablo. Profe, la Martina se va a demorar en entrar, porque no sé, yo me imagino que el BTR que se va a demorar. Sí, yo creo que una reiniciada de router se pegó. Y ahí hay que esperar un rato. Bueno, en fin. Los trabajadores no contaban con las leyes laborales que protegieran de los abusos en sus puestos de trabajo. Por lo que se organizaban con discursos cada vez más políticos. O sea, obvio, esta gente estaba viva, ¿cierto? Y van a empezar a reclamar, de cierta forma, las pésimas condiciones. Todo va a partir como un reclamo hasta que, bueno, digamos las cosas como son. Estoy hablando del caso chileno sobre todo. Va a llegar gente de afuera, de España y de distintos lugares, Francia, en fin, con ideologías europeas, ya Marx alemán. Y su idea, por ejemplo, bueno, está Marx, Bakunin, por un lado con el anarquismo,
Está Engels, que creo que es inglés, ya, que también le apoya el socialismo. Y estos caballeros que son intelectuales de la época, es como lo que pasa con la Ilustración también. Estos caballeros van a empezar a esparcir sus teorías filosóficas, sociológicas, en fin, con la finalidad de empezar a educar a los obreros, ¿ya? Que exijan sus derechos que les pertenecen por el hecho de ser personas. O sea, aquí se está precarizando nuevamente los derechos, las libertades de las personas, sus derechos, su integridad, en fin. Y estas ideologías que van a derivar en el anarquismo, en el socialismo, en el comunismo, en fin, van a ser surgen en esta época desde el discurso de los mismos obreros, de los mismos jornaleros, trabajadores, en fin, que se van a juntar para empezar a protegerse mutuamente, a exigir mejores condiciones, ¿ya? Que entre todos van a formar los famosos sindicatos que existen hasta el día de hoy, que son estas asociaciones de trabajadores donde se toman casos quizás de abusos laborales o demandas, ya se exigen mejores condiciones de forma colectiva, porque en los trabajadores pasa lo mismo que con los palitos flacos, o sea, o con las varillas. Si uno toma una varilla chiquitita, uno la hace así, se quebró. Pero si uno toma todas las varillas chiquititas, las junta y trata de doblarlas, no puede. Lo mismo, así funcionan los sindicatos, para que se hagan esa idea. El tema es que, claro, van a surgir estos sindicatos que van a empezar a exigir mejores condiciones, que el Estado les brinde ciertos derechos, en fin, y no van a recibir la mejor respuesta que digamos. O sea, en un comienzo el jefe no les va a decir, oh, sí, por supuesto, desde mañana yo les subo el sueldo a todos. ¿Cuánto quiere ganar? El doble, perfecto. ¿Qué quiere? ¿Una hora de colación? ¿Hora de colación? Ah, pero obvio. ¿Qué está enfermo? ¿No puede venir a trabajar? Quédese en la casa. No, 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 no. De hecho, por ejemplo, va a haber casos en esa época que como la maquinaria era mucho más rústica, todo era más difícil. No se preocupe, Martín, más vale tarde que nunca. En ese tiempo, como las maquinarias eran mucho más rústicas, por así decirlo, había mucho accidente laboral, gente que perdía dedos, brazos, piernas, en fin, por algún error laboral, y ¿ustedes creían que el empleador se hacía cargo? No. Oh, lo siento mucho, amigo. Que fome que perdiste tu mano trabajando para mí. Y que fome que no vas a poder nunca más encontrar un trabajo. Que te vaya bien. Le pegaba en la espaldita, sí. Cuídate. Hoy en día hay seguros, hay pensiones para la gente que sufre ese tipo de accidentes, ¿cierto? Y todo eso se ganó en esta época. Gracias a los discursos de estas personas, gracias a los trabajadores que se juntaron, exigieron estos derechos. Esa es la cuestión social. Obviamente el empleador no va a reaccionar de buena manera. Va a haber represión tanto del sector privado, es decir, los empresarios, como del Estado. Ya las matanzas, lamentablemente, durante esta época se van a hacer bastante conocidas. Las masacres por parte, sobre todo, y lamentablemente, del ejército chileno hacia grupos de trabajadores y todo eso. Características de la cuestión social, la vida cotidiana. Las habitaciones obreras insalubres, ¿por qué? Ahí vamos a ver por qué. Sin condiciones higiénicas básicas permitió que la proliferación de enfermedades epidémicas. En Chile, estas habitaciones se llamaban conventillos. Así vivía la gente, como en esta especie de rinconcitos, y aquí vivía, por ejemplo, cada familia, ¿ya? El tema es que tenían un patio en común, un lavadero en común, un baño en común, y bueno, no hay ningún baño que resista a 12 personas, por ejemplo, o a 15 personas, ¿cierto? Es difícil que ese baño se mantenga limpio. Sumando a eso que yo no,
probablemente escaseaba el alcantarillado en esta casa, no existían los productos de limpieza que existen hoy, en fin, las condiciones higiénicas y la calidad de vida era bastante más precaria. Era mucho más extrema la pobreza. Ojo que No Gabriel, puedo volver atrás. obvio, ojo que Gabriel Salazar, un historiador chileno, plantea que, claro, la pobreza en este tiempo era material, ¿cierto? Y que pareciera que durante el siglo XX se suplieron todos estos problemas. Bueno, hoy en día la vivienda en Chile sigue siendo un tema, ¿ya? Sigue siendo un tema porque, punto uno, el hacinamiento aún existe. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Hay sectores comunes, en fin, donde hay hacinamiento tanto de familias chilenas y peor aún con el tema de las familias extranjeras, ¿cierto? Hay abuso con los arriendos, sobre todo a esta gente. Eh, y en el fondo se existe aún estos mismos tipos de problemas. Pero Gabriel Salazar planteaba que, claro, bien el chileno promedio, logra suplir toda esta época, tiene todas las cosas materiales, pero la pobreza ahora es totalmente mental, en el sentido de que el chileno ahora, hoy en día, sufre de una pobreza mental. Hasta este domingo, en el fondo, una ignorancia sobre sus derechos ciudadanos, en fin, cosa que en esta época no pasaba, porque como esta época va a ser una época muy politizada, esta gente, para su impresión, para que sepa usted, era bastante pobre en lo material, pero intelectualmente estaban bien educados, ya recibían este tipo de información, sabían bastante de lo que era la política, la sociedad, sus derechos cívicos, en fin. Los que tienen o conocen a su abuelito, bisabuelo o los más viejitos de la familia se darán cuenta que los viejitos siempre quieren ir a votar y todo eso. Y tiene que ver justamente con eso, porque ellos tienen esta educación cívica, aprendieron de este proceso. ¿Ya? Este fue un proceso duro y probablemente pase ahora con la ciudadanía actual. Yo creo que después de este plebiscito, todos estamos mucho más sumergidos en lo que es el tema de la ciudadanía, informarse, sobre todo ahora con este tema que empieza la elaboración de una nueva constitución. Es sumamente importante saber y elegir a quienes van a escribir esa constitución, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo al tema, eh, así se vivía en esta época, en lamentables condiciones eh, materiales. Un conventillo hacia 1910, así se veía, ya una calle de barro, aquí podemos ver habitaciones, mucha gente, muchos niños, ya ese otro tema porque, por ejemplo, hoy en día hay métodos médicos, por así decirlo, para el control de la natalidad, ¿cierto? Pastilla anticonceptiva, preservativo, en fin, hay un montón de métodos más para controlar lo que el tema de tener hijos, ¿ya? Eh, para ese tiempo esas cosas no existían, ¿ya? Y no se aplicaban, mucho menos había una política estatal para hacerlo, o sea, hoy en día las mujeres sobre todo tienen derecho, los varones también, eh, acceder a la salud pública, ¿cierto? Y poder exigir de cierta forma métodos anticonceptivos. Los varones pueden ir y si está inscrito todo el tema, puede pedir su preservativo, las mujeres su método anticonceptivo, todo esto por el tema de control de natalidad. Me explico. Para este tiempo la gente tenía de 7, 10 y hasta más hijos, ¿ya? Eh, el tema es que las familias eran muy numerosas y súmele eso a malos empleos, malas condiciones de trabajo, malas condiciones de vivienda. Eh, y yo voy a poner un ejemplo cercano, o sea, mi abuela tuvo 10 hijos, yo tengo 9 tíos, o tuve 9 tíos porque algunos han muerto. 9 tíos, pues chiquillos. Y todos vivían en una casita de la población chiquitita, que uno entra a la casita y dice, guau, cómo vivían aquí 12 personas.
En fin, para que se hagan esa idea, o sea, así se vivía en esa época. El interior de un conventillo, 1910. Así era. Lamentablemente, bueno, la calidad de imagen no se permite ver. Voy a buscar imágenes mejores para poder subirla a Classroom y ahí esté como material. Pero claro, vemos una insalubridad, un desorden importante y eso, claro, atrae ratones, enfermedades, bichos, en fin. No es extraño encontrar en una sola habitación de 10 a 11 pies a un hombre, su señora, 4 a 5 hijos, en ocasiones también el abuelo y la abuela. En ella trabajan, comen y duermen. A ese punto de hacinamiento. Toda la familia en una sola habitación. Federico Engels en 1845 relata lo que había escuchado de un pastor sobre la miseria que vivía en Londres. O sea, este es un ejemplo de cómo se vivía en Londres, pero acá también era la misma situación, ¿ya? Familia entera metida dentro de una sola habitación. ¿Qué pasaba dentro de las fábricas? No existen leyes laborales, ¿ya? Yo, Dígame, ¿puedo volver? vuelvo. ¿A dónde? ¿Acá o acá? ¿Ahí? ¿Puedo seguir? No, Dios, preso un poco. Vale, vale. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Quizás queda ahí como una duda, profe, ¿qué pasaba con este aspecto de la vida? Profe, ¿y cómo se comportaban tales personas? A veces por ahí yo sé que surgen en este momento ese tipo de dudas. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Se puede escribirla en el chat, no hay ningún problema. Bien, continúo. ¿Qué pasaba dentro de las fábricas? ¿Qué tipo de cosas o cómo trabajaba de cierta forma un empleado en esa época? No existen las leyes laborales, la ley del descanso, ni de condiciones, ni de protección, ni de la integridad física, nada de eso, ¿ya? Ni de seguros laborales, olvídese de esas cosas. Trabajan entre 12 y 16 horas, es decir, lo que se conoce de sol a sol, ¿ya? O sea, levantarse a las 6 de la mañana y terminar cuando ya era de noche. No hay contrato laboral, es decir, no hay ninguna hojita que diga que usted se le contrató para hacer tal y tales cosas, entre tal y tal tiempo, entre tal y tales días. Hoy en día, cuando tú accedes a un trabajo formal, se te hace un contrato y en ese contrato se especifica todas tus funciones, garantías, derechos, en fin, cosas que las que tienen que cumplir, cosas con las que tienes que, por ejemplo, no sé, cosas, dice desde cómo tú debes vestirte, puede decir un contrato, hasta cómo puedes comportarte, lo que no debes hacer, en fin. Y en ese contrato uno accede a eso, a esas condiciones. Tú estás poniendo tu firma y accedes a eso.
Sin embargo, en esta época no había contrato, todo era así, o como se dice coloquialmente, al bla bla, ¿cierto? No había todo era por palabra, todo era por acuerdo, no había un documento que garantizara cosas, ni que exigiera cosas. Entonces todo era muy flexible. Podía ser, por ejemplo, un día hacerte trabajar 12 horas, al otro 8 y al otro 16, y porque así tenía que ser, ya porque el patrón quiere, porque el jefe quiere, lo necesita, es necesario. Eh, no existen seguros de accidentes ni de muerte, lo que mencionaba previamente. O sea, si usted sufrió un accidente, dígase físico, por ejemplo, no sé, perdió un dedo, un brazo, no sé, chao, nos vimos, qué lata, no me sirve, váyase para la casa. O una muerte, por ejemplo, lamentablemente operando alguna máquina, un accidente fatal, ya, que nunca le pase a nadie, por favor. Eh, no había cómo garantizar eso. Hoy en día una persona, un trabajador muere, hay una pensión para su viuda, en fin, todas esas leyes se ganaron en esa época, todas esas cosas no existían, ¿ya? El salario muy bajo, ese otro tema, no había salario mínimo, yo podía pagarle lo que quisiera a mi empleado si quería, ¿ya? Y podía establecer los precios que yo quisiera también, no había una cosa de, por ejemplo, hoy en día el salario mínimo existe en base a lo que se supone que sería una vida digna acá en Chile, o sea, eh, basándose en los precios básicos de las cosas, transporte, salud, vivienda, educación, en fin, es que existe el sueldo mínimo, que en el fondo hoy en día, me van a perdonar, perdón por decir esto, es un chiste, porque lamentablemente la gente, o sea, no puede ser que la universidad más barata para una persona que necesita estudiar, que necesita capacitarse, especializarse. Recordemos que el desarrollo de las personas, el desarrollo económico, intelectual de las personas es un derecho dentro de una sociedad neoliberal, ¿cierto? Yo tengo el derecho a desarrollarme, especializarme, aprender, educarme, en fin. Y está bien, existen las universidades, hay universidades en Chile, perfecto, pero cuando la universidad más barata vale el triple o mucho más caro que un sueldo mínimo, no exageré con el triple, pero vale por lo menos un sueldo mínimo y medio, ¿cierto? O es más cara que el sueldo mínimo, claramente ahí hay una traba al acceso a la educación. No hay un acceso igualitario para todos. Cuando la única opción para estudiar es endeudarse, claramente ahí hay un problema. ¿Me va entendiendo? No estamos hablando de buenas condiciones. En ese tiempo era mucho peor, para que se haga esa idea. O sea, se le pagaba muy poco a estas personas por trabajar mucho sin ninguna garantía, ¿ya? Ese es el tema. Los niños, también esto lamentablemente era un tema en la época, ¿ya? El trabajo infantil. Los niños trabajaban sin ningún tipo de protección. Comienzan entre los 5 y 7 años. O sea, mientras usted se pueda parar bien y tenga un poco de fuerza, vamos a trabajar. Ganaban la mitad de lo que ganaba un adulto. O sea, a la gente le va a convenir contratar niños. Contratar. Contratar bien entre comillas, digamos. Hoy en día el trabajo infantil es un delito. ¿Ustedes lo sabían eso? El trabajo infantil no es ilegal. Yo sí sabía. No se puede hacer trabajar a un niño. Estas infelices criaturas no tienen el placer de respirar aire fresco. Andan mal vestidas, más mal alimentadas y viven su juventud en medio de la pena y la miseria. Caras pálidas, ojos opacos e irritados, vientres hinchados, mejillas abultadas, labios y aletas de la nariz hinchadas, bocio en el cuello, erupciones malignas en la piel y ataques de asma los distinguen en cuanto a su salud de otros niños, del mismo estrato social, que no trabajan en las fábricas. Su formación en cuanto a los modales y el intelecto no se encuentra en menor abandono. Informe del trabajo infantil
en la zona industrial, en la zona industrial del Rin. Esto es un informe del trabajo infantil en Francia, ¿ya? O sea, habla un poco de cómo se veían y vivían los niños que trabajaban. Sí, Respecto a otros, pero el hijo de el hijo de una persona que tiene una fábrica no trabaja o también tiene que hacerlo. no, pues, o sea, claramente no. Claramente los niños que no, que tenían familias adineradas o acomodadas, no tenían por qué trabajar, ¿ya? Esto se daba, por ejemplo, en el caso en que habían familias muy numerosas y había que alimentar a todos, ¿cierto? Se ponía a trabajar al más joven siempre rápidamente. Y eso duró mucho tiempo, hasta hace muy poco, ¿ya? Que los niños trabajaban acá en Chile, lamentablemente. No hace más de 100 años. Si no, pregúntenle a sus bisabuelos, si es que alguien tiene el, el, eh, el privilegio de tener vivo a sus bisabuelos. La cuestión social será un problema que se masificará en todos aquellos países que comenzaron a insertarse al capitalismo industrial y que cambiaron sus modos de producción tradicionales por la maquinaria, fuentes de energía más poderosas. O sea, todo este proceso se va a llevar a cabo en estos países que van a optar por una modernización, ¿ya? Llevada a cabo gracias al capitalismo industrial. Me explico. Eh, lo que va a pasar es que en países como Inglaterra, Francia, en fin, y en muy menor medida Chile, se va a replicar el fenómeno, pero eh, principalmente va a pasar sobre todo en lo que es Inglaterra, los grandes empresarios burgueses lo que hacen es costear estas grandes maquinarias y contratar la gente para que la opere, ¿ya? Eh, y esta forma de operar será lo que se necesita toda esta gente que venga a trabajar con estas máquinas. Entonces, mientras más maquinaria, se va a necesitar más trabajadores, el tema es que son más peligrosas y todo esto va impulsando una industria constante y un desarrollo económico. Lamentablemente, ¿al costo de qué? Al costo de la vida y la integridad física de muchas personas. Bien, muchachos, lo vamos a dejar hasta acá y la próxima clase vamos a asociar todo esto de la cuestión social con la época del parlamentarismo en Chile, ¿ya? Aquí no, para que se hagan esta idea, todo lo que vimos hoy tiene que ver paralelamente con mientras Chile está ganando la guerra del Pacífico, mientras el salitre se transforma en el mejor producto de Chile, mientras estamos produciendo productos agrícolas para vendérselo a Estados Unidos, Australia, en fin, esto está pasando en las ciudades, ¿ya? Esto está pasando en el Santiago que se está modernizando. Estos tipos de problemas también no solo están pasando en Chile, sino que están pasando en Inglaterra, Francia, en fin, eh, con el tema del trabajo laboral. Lo que quiero que quede claro y que vamos a ver a partir de la próxima clase es que desde aquí van a surgir estas ideologías de izquierda y esta pelea entre la famosa izquierda y la derecha, entre el capitalismo y el comunismo, entre el socialismo y el liberalismo. ¿Se entiende? Aquí van a surgir este choque de ideologías que se van a enfrentar hasta el día de hoy. Bien, muchachos. ¿No puede poner lo último, lo de antes? Bien, muchachos. ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Si no es así, lo dejamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Recuerden que la clase empieza a las 10. Por ahí para los que llegaron un poquito más tarde. Estén más atentos la próxima vez. Nos vemos. Chau, chau. Voy a dejar de grabar.